Hola amigos, bienvenidos a otro capítulo. Este es el capítulo número 3. Antes que nada, pues les queremos dar las gracias. Ya se publicó el capítulo 1 y próximamente en unos días ya estará en YouTube y en todas las plataformas el 2. Y pues ha sido muy bien aceptado. Comentarios bastante positivos y pues les queremos agradecer a todos los que lo vieron, los que nos han dicho pues críticas constructivas y todas las estamos tomando en cuenta. Y pues bueno, hoy queríamos hacer un capítulo un poquito diferente porque el uno y el 2 tal vez pues fueron muy políticos, ¿no? Entonces, a final de cuentas el canal se llama Medicina y Política, entonces nos gustaría ahora tocar un tema que tal vez tenemos un poquito fresco, que es la parte del internado, específicamente de si hacer el internado dentro de Ciudad de México, que sabemos que es donde hay más sedes de internado, o foráneo, ¿no? O sea, en cualquier otro estado dependiendo a las vivencias que hemos tenido, ¿no? Sobre todo para ir mezclando estos temas, ¿no? ¿Tú qué piensas? Sí, no, es un tema muy bueno, muy divertido, que en la escuela pues es, ya como vas como por quinto semestre, ya te empiezas a preocupar, ¿no? O sea, dices, ¿y el internado qué onda? O sea, Entras y ¿a como que dónde? te lo empiezan a comentar, Sí, pero bueno, al principio ni sabes qué onda. sí, O sea, yo dije, ¿qué pedo? ¿Qué es eso del de MIP, internado? de Sí, MIP, ¿qué es ser un MIP? sí. MIP, médico interno de pregrado, Ey. ¿no? Ya después cuando pasas tus 5 años de la carrera, ya te vas al internado, donde es un año Ujú. completito en un hospital. Que literalmente, por eso se llama, estás internado, Sí, ¿no? sí, sí, ahí estás. O sea, porque para empezar, es la primera vez que haces guardias de forma como oficial, ¿no? O Sí, sea, y porque obligatoria. obligatorio. Sí, sí, Bueno, sí. hay universidades donde durante la carrera los hacen hacer guardias. Por ejemplo, ahí donde yo estuve, Ujú. los de la Universidad de Guanajuato, tenían que hacer a fuerza guardias, pero era una vez cada 15 días, creo. Medio ilegal, ¿no? Pero Medio ilegal todo eso. yo diría que es ilegal. Pero Ah, sí era parte así de su obligatorio. currículum. Tenían que llevar así su hojita y Sí, los sí, sí, adscritos se para los tenían que firmarles y firmar. todo. Que luego así había algunos, la verdad tengo que decir que tuve en la mayoría muy buenos practice, Ujú. ya ellos sabrán quiénes son y les mando un saludito, pero hubo unos que sí se pasaban, que llegaban según a la guardia, A mimir. se presentaban, creo que entraban como a las 10 Sí, a la sí. guardia, algo así, estaban de 10 de la noche a 6 de la mañana. Mm. Y llegaban a las 10 se presentaban, ahí te ayudaban con algo, y a las 11 y la practice. Ujú. Bueno, y el estudiante, y el estudiante. Ajá. Y sí, me tocaba unas que decían, no, es que ya se puede dormir, que porque mañana ¿Qué tiene... tienen? ¿Qué peda o qué? Chingada. ¿Desayuno familiar o No, qué? es que según tenían luego exámenes y así, pero ya decía, bueno, pues ¿para qué vienes? Exacto, De hecho, exacto. tenía una compañera muy brillante, Ajá. Sanaid, ya te he platicado de ella, igual, un saludito, que ella sí era así bien maldita, o sea, ella sí decía, a mí no me sirves, vete. Claro, así tiene que ser, Y su güey. compañero de guardia, Gabo, Ajá. así todo lo contrario, un Un pan. pan, Sí, sí, un sí, sí. pan de Dios. Mi niño. La persona más amorosa. Luego tocó que Anaí los corría y él iba a buscarlos. No, vénganse. Yo sí, Ah, qué chingada. sí. Los amaba. Pero, digo, yo hice mi internado en Nuevo León, Ajá. en el Hospital Metropolitano. Yo lo hice en Guanajuato, en el Hospital General de León, ¿no? O sea, ahí la verdad tenemos que decir que los dos lo hicimos fuera. Sí, Pero a final de cuentas, durante la carrera, o sea, nuestra escuela pues está en Ciudad de México, entonces eh, toda nuestra formación como estudiante fue en Ciudad de México, conocimos internos en los diferentes hospitales que rotamos y además, pues hay que decir que la gran parte de nuestra generación se quedó en Ciudad de México sí. y pues nuestros amigos sobre todo, y pues íbamos platicando, entonces de aquí surgió, digo, ¿tú desde qué semestre sabías que te querías ir fuera, específicamente a Nuevo León? Primero. ¿Desde el primer semestre? Sí. Cállate, no te, No, no te te lo creo juro, güey, te lo nada. juro. Porque cuando entré, o sea, pues hay que aceptarlo, güey. Yo soy muy mamador, ¿no? Entonces, desde que entro, Sí, o sea, yo empiezo a conocer oye, gente y... sí. Sí, sí, sí. ¿Hay duda? Digo, Sí. ok. Y empiezo a conocer gente de otros semestres, lo que tú quieras, y de hecho conozco primero a unas compañeras que estaban en séptimo. O sea, Ok. yo primero en séptimo. Ajá. Y, y me invitan a hacer una guardia en Magdalena. Magdalena la vida, ¿no? Hey. Entonces, ahí empiezo a ver más o menos qué onda y ahí empiezan a hablar de eso. Ujú. Oye, el internado que la chingada. Y yo dije, pues qué pedo, ¿no? O sea, ¿eso cuándo es? O sea, ya sabes, no sabes bien qué Sí, pedo, ¿no? claro. Cuando entras.
no, pues ya me toca en 2 años que no sé qué, pues es el año que nos vamos a rotar, que la chingada. Ah, ok, ¿y dónde es o qué onda? Y hablaban maravillas del Hospital Metropolitano. Claro. O sea, desde ese entonces, ¿no? O sea, hace 8 años. Y yo, ok, interesante, ¿no? O sea, y a mí siempre me había llamado la atención. Y dije, pues, yo creo que esa es mi opción, ¿no? Uh-huh. O sea, ya obviamente cuando empezamos a rotar y todo, que digo, también es una parte que no tuvimos tantas rotaciones, tristemente por la pandemia, pero pues yo como andaba ahí, Sí. nomás viendo qué chingados hacía, güey. Pues creo que desde tercero hacías guardias por gusto, ¿no? En primero hice 2, nada más. En tercero me fui otra vez a Magdalena. Sí, por gusto, güey, porque estaba loco. Desquacerado. Sí. Y me gustaba. También fui a hacer guardias al Balbuena. Ajá. Igual súper bien, o sea, ser secretaria de salud es una chinga. Te dejaban hacer muchas cosas como estudiante. Claro, ¿no? Magdalena IMSS, ¿no? Magdalena IMSS. Y las Américas, también en Ecatepec. Estado de México. En Ecatepec, en ICEMIM. Que tengo algo con ese hospital que, no sé qué que me gusta, pero no sé está feo, ¿no? O sea, hay que aceptarlo. Sí. O sea, igual esa parte. Se metieron cuando fue lo del COVID, así. Sí, que empezaron a gritar y que según era como que estaban... Que porque ahí los mataban. Era mentira, ¿no? Sí. O sea, sí me acuerdo. O sea, que la gente llegaba bien, viva, con así. Gripita, pero ahí los mataban. Sí. Y decían, no, es que es COVID y los mataban. Estuvo bien rancio ese capítulo de fue México. Muy raro. Bueno, del mundo, pero sobre todo como de México. Fue muy rancio. Entonces, igual de las rotaciones, pues estuve en varios hospitales y como tú dices, empezamos a conocer como internos y te vas dando cuenta, ¿no? O sea, cómo es el sistema, todas las rotaciones que tienen, o sea, por ejemplo, aquí pues si lo haces en IMSS, en la mayoría, o sea, que en la 27, en la 24, etcétera, tus rotaciones, por ejemplo, de gine y pedia, lo haces en la gineco. Okay. O sea, en la gineco de la zona, ¿no? Uh-huh. O sea, que hay una en Lindavista, pues ahí lo hacían como la mayoría, ¿no? Los que estaban en zona norte. Y a zona sur, pues de allá, por Troncoso, etcétera. Venados. Ajá, igual todo de eso. IMSS, ¿no? Y rotaban, ¿no? Entonces, yo ahí me di cuenta y dije, no, o sea, la verdad a mí sí me gustaba como la idea de experimentar algo más, o sea, de saber, igual para conocer, o sea, una ciudad nueva, vivir ahí y para saber cómo se manejaba, ¿no? O sea, de hecho estuvo bien cagado porque ya cuando yo llego, lo primero que me sorprende, pues voy aquí en Ciudad de México, estudiante de medicina, interno, residente, alta especialidad y todo, de blanco. Sí, claro. O sea, blanco, camisita, corbata. Entonces yo me acuerdo que llego, o sea, primer día llegamos, o sea, todos los MIPS de CDMX, y pues de blanco y todo. Que ¿no? llegan a Nuevo León. Ya llegamos a Nuevo León y todos se nos quedan viendo así, pinches raritos, ¿qué pedo? ¿no? O sea, yo dije, pues no han visto a alguien tan formal, ¿no? Así, oílo. Y ya lo primero que nos mete al auditorio, y así lo primero que decía la jefa de enseñanza, y dicen, oiga, pero pues aquí no hacemos eso, ¿eh? O sea, ¿qué? No hacen qué, ¿no? Que no vengan de pinches raritos. Sí, aquí no raritos. Dice, no, es de quirúrgico. Aquí vienes de quirúrgico. Que allá en Nuevo León le dicen pitufos. Ok, qué raro. Es muy raro, pero... A veces no entiendo los del norte. Me acostumbré como a los 2 meses, güey. Así, okay. ¿Tu pitufo? Qué raro, güey. ¿Mi pitufo quién, güey? ¿Okay? ¿Dónde lo traigo? Okay? Y tu compa el de unos 50 atrás. Sí. Y el Mike ahí. Oh, no es cierto, Mike. Y entonces eso fue como lo principal, ¿no? O sea, una diferencia que pues, aquí ves que se cambian en la guardia a quirúrgico, pero para la mañana en el pase tienes que estar de blanco otra vez. O sea, esto también suena súper incómodo, pero pues cada quien. Bueno, fíjate que, por ejemplo, ahí donde yo estaba, igual en el General de León, también era de blanco en el día, como tú dices. Uh-huh. Ya en la guardia, los que se caen en guardia, después como de las 6 de la tarde, ya te podías poner tu quirúrgico, a menos que te tocaran áreas clínicas. Bueno, áreas grises, ¿no? Okay. Así tipo, pues que estuvieras como en áreas grises o blancas. Bueno, blancas obviamente, pues a fuerza tienes que usar el quirúrgico. Sí. Pero incluso si estabas ahí por la toco así, porque ahí la toco del General de León está medio raro. Ves que en la mayoría... Todas las tocos. Todas las tocos son medio. Pero ves que en la mayoría de los hospitales como que hay una zona de transición para la toco aquí. Sí, ¿no? Sí. Aquí era así. Sí, tampoco no. Sí. Pues pásate. Sí, yo me pasaba así de blanco. Sin botas, ¿no? Nomás sí justo, sí me medio oían.
Y entonces en mi internado... Yo iba cojeando luego, sin una De pinche rodillas. bota, pero... En mi internado pues tuve una rotación al materno y ahí sí la toco, pues sí tiene esa zona donde te pones las botas, donde Ok, todo. ok. Pero, o sea, tú rotas en el materno para gine. No, ahí donde yo estuve era un mes y medio, o sea, un mes y medio estabas en gine, Ok. en el General de León, un mes y medio estabas en pediatría, igual en León, Ujú. en el General Valle, y luego un mes y medio te ibas al materno y te dividían así la mitad, rotabas en servicios de gine Ujú. y mitad rotabas en servicios de pediatría. No, qué poca madre. Sí, güey, yo No, tuve no, no, mucha no. gine y pedia, No, güey. no, no, no. Yo sentía que no terminaba la gine, o sea, No. yo decía, bueno, ya. Yo todavía sueño feo. O sea, Sí, tengo sí, pesadillas sí. con la toco, güey. Sí, la neta, recibir así tu primer bebé es traumático. O sea, Güey, yo ahorita que dices eso, ¿cuántos partos crees que yo atendí? partos. Partos. O sea, tú como gine. Ajá, sí, Bueno, sí, como tienes interno, razón. como interno en Partos, gine. ¿verdad? Ajá, como interno en gine. Unos 20. Uno. ¿Uno? Uno, güey. Nah, no te pases. O sea, pero obviamente yo asistía a los demás, yo veía y toda la técnica y bla, bla, pero no me gustaba, güey. O sea, no me gusta, obviamente, ¿no? O sea, Claro. yo sabía qué se tenía que hacer, yo sabía cómo se hacía, lo veía y todo, pero yo decía, no, ni madres, güey. O sea, yo sé que tengo que hacerlo en algún momento y cuando me pasó ese uno, Dijiste, ya, con esto aprendí. aprendí Y listo. y vámonos. Digo, también, o sea, el desgraciado de mi comip, o sea, me dejaba solo, o sea, eran demasiados y tenía que hacer las notas y bla, bla, ¿no? O sea, todo ese desmadre. Entonces, pues luego sí decía, no, pues es que sí estoy ocupado, que a veces sí estaba ocupado realmente. Sí. O sea, otras veces sí decía como de, no estaba mandrakeando ni nada, pero pues decía, no, güey, yo te ayudo, ¿no? O sea, porque también hay emis ahí, o sea, del TEC de Monterrey, hay de la UDEM, Sí. había estudiantes de Montemorelos y pues luego también rotaban con nosotros en la Toco, en Gine y en Pedia, y pues era como de no te toca, ¿no? O sea, te vas separando, ¿no? O sea, los partos o las cesáreas. Eso sí, un chingo de cesáreas entré. Ok. Demasiadas cesáreas, la verdad. Y no, nunca me gustó. Fíjate que yo en esa cuestión tampoco no me gusta pedia ni gine. Pedia como que tal vez... Pedialab es otro pedo. Sí, Sí, Pedialab es... pero gine jamás, sin embargo, pues sí lo disfruté, ¿eh? O sea, ese sufrimiento jamás lo repetiría. O sea, eso sí. Sí. Jamás lo repetiría. Pero en su momento lo disfruté. O sea, las guardias eran pesadas, pero eran Sí. muy placenteras. Sí. O sea, sí. O sea, yo lloré una vez en mi internado. Ok. Y fue en la Toco. ¿Sí? Sí. Yo ya no podía. Yo ya No, decía, yo lloré más bien. Pero yo soy bien chillón. la sí, neta. también. Yo no, o sea, entonces Sí, dije, no, es ese raro. día fue algo en Lotso se rompió. O sea, dije, no, ya, por favor. Pero eso sí hay que decirlo, o sea, también en esa parte de gine y pedia en el hospital metropolitano es mucha enseñanza, mucha práctica, o sea, es muy completo. Y eso era lo que me agradaba, ¿no? O sea, que no me tenía que mover a otro hospital, ¿no? Claro. Como al materno, etcétera, que pues también ahí está el materno. Sí. Pero eso era lo que me gustaba. Entonces, igual como todo, ¿no? O sea, todos los lugares, depende del residente, lo que tú quieras, pero te enseñaban mucho. O sea, que eso era como lo principal, el objetivo principal que tiene el internado, ¿no? Entonces, de eso sí no me puedo quejar. Ok. O sea, de la práctica y lo académico en esa parte de ginepedia, no me quejo. Bueno, y mira, antes de, o sea, ahorita vamos a hablar pros y contras de hacer el internado en CDMX o fuera. ¿Por qué solo en CDMX? Repito, porque es como donde está la gran mayoría de los Sí. hospitales y es como luego, o sea, yo me he dado cuenta que los médicos de otros lados idealizan mucho CDMX. O sea, si es como de, no, es que... Es la Ciudad de México. Sí, justo a mí que me tocaba luego, decía, no, pero es que ahí está padrísimo, ¿no? Porque tienes todo y yo, no, es que... Todo no. No has vivido acá, o sea... Eso sí, ahí empezando, sí es, porque igual el hospital donde yo estaba y el tuyo es Secretaría de Salud. Y como te digo, o sea, Balbuena, por ejemplo, que es secretaría también, y otros hospitales, por ejemplo, IMSS, ¿no? O sea, ese tienes todo, no. Sí. O sea, eso de muy en claro. Hay más cosas, había más cosas en el hospital, eso sí. O sea, casi no había desabasto Claro. de insumos y medicamentos, casi no, a comparación con De la Ciudad de con la México. Ciudad de México.
Sí, Esa te es digo, la primera parte. y digo, ya lo que voy es que a pesar de que vamos a hacer esta comparación, hay que también decir que vamos a hablar de forma muy general, ¿no? Sí, Porque puede que en Ciudad de México esté un hospital que sea muy bueno y muy malo, y en los demás estados también uno muy bueno y muy malo. Entonces vamos a hablar como del panorama en general, ¿no? claro. Entonces, pues ahí para empezar, ¿no? En la práctica, en cuestión a práctica, ¿tú cómo crees que fue diferente? O sea, si lo hubieras hecho aquí en Ciudad de México, ¿crees que hubieras practicado mucho menos? No, yo creo que practiqué lo necesario. ¿Sí? O sea, allá que aquí, y de igual como tú dices, depende del hospital aquí en Ciudad de México, Claro. porque también hay hospitales donde haces un internado, donde solamente es el interno y el adscrito, y se chingó, ¿no? Ujú. O sea, entonces a ti te toca Que notear, esos también los tienen otros estados, claro, ¿no? otros estados. Pero aquí pasa igual más, porque obviamente hay más hospitales aquí. Sí. Pero esa parte es como de, obviamente a esas personas pues, van a practicar más porque pues son los únicos, ¿no? O sea, Ujú. los internos y los adscritos. Entonces ahí sí no lo puedo competir, ¿no? En ese aspecto. En donde sí, esta comparación que es internado en donde hay residentes, allá en Monterrey y aquí, en Ciudad de México, yo creo que no hubiera aprendido o hubiera hecho más manitas aquí en CDMX. O sea, no lo No, hubieras aprendido. no era porque también la mayoría de los residentes, o sea, también es como de, vengo a CDMX y me atasco, ¿no? O sea, Sí. me atasco para hacer procedimientos y todo y digo, pues está bien, ¿no? O sea, Yo, por ejemplo, lo que viví como estudiante y lo que muchos de mis compañeros o, bueno, mis amigos con los que llegué a platicar, era que sí, aquí en Ciudad de México también hay que saber que está la mayoría de las sedes de residencia, ¿no? Entonces tú acabas de comentar algo, o sea, que al final de cuentas, como aquí hay tantos residentes, a veces cuando te toca hacer un procedimiento, a ver, espérame, primero le toca al R4. sí, sí, sí. Si el R4 le deja al R3, si el R3 le deja al R2, si el R2 le deja al R1, y si el R1 te deja ya a ti, órale, Sí. va, se vale. Y creo que en otros estados, o sea, evidentemente también hay residentes, pero no creo que haya una cantidad tan masiva de residentes. No, y deja tú también los residentes. Es una realidad que también aquí en Ciudad de México hay un chingo de pacientes, güey. O sea, eso también. O sea, entonces pon tú que se podría equilibrar un poco esa carga, Sí. pero aún así no. No me da. La verdad es que no. No me da el equilibrio, ¿no? Entonces, en esa parte, yo no. O Sí. sea, yo no hubiera practicado más aquí, en mi opinión, que donde estuve. Digo, evidentemente te digo, tú no sé. todo esto ¿Qué es subjetivo. Es subjetivo. Porque a final de cuentas también creo que es cuántas ganas tengas de practicar, Claro. ¿no? O sea, porque aunque estés en el hospital donde puedes hacer más manitas, si eres alguien que no quiere hacerlo, no lo va a haces, hacer. no haces nada, ¿no? Pero te digo, hablando de forma muy general, yo sí creo que a veces estar en estados fuera de la Ciudad de México, o en hospitales fuera de la Ciudad de México, hace que como que tengas más esa apertura Claro. de poder practicar. Te digo, yo donde estuve, igual, o sea, ahí en el General de León, había residentes, había creo que la cantidad exacta tal vez de residentes para que se mantuvieran los servicios. Pero porque sí se le cargaba mucho la mano al interno, sobre todo más en cuestión como administrativa, ¿no? Es que, a ver, Las ayúdame a notas, hacer sí, las claro. notas, pídele esto, voy a dejar los laboratorios, porque también esa es otra que podemos decir, o sea, los dos estuvimos en hospitales fuera, pero por ejemplo, en tu hospital así nunca sacaste muestras, ¿no? Jamás saqué ninguna muestra. Y yo me cansé de sacar muestras, o sea, yo ya Pero no porque no soñaba. quisiera, ¿eh? O sea, porque enfermería lo hacía, Claro, ¿sabes? O sea, que realmente, tal vez no enfermería, pero como que, o sea, no es un trabajo de un médico sacar muestras, ¿no? O sea, no es algo que te formen en la carrera. claro. O sea, no llevas una materia que te digan, pues hoy vamos a tomar muestras, ¿no? Porque pues, realmente como que no se acostumbra a Sí, hacerlo. sí, sí. Es para saber cómo Es hacer para el saber. procedimiento, ¿no? Pero digo, donde yo estuve, sí era la tarea indispensable. Sí. Tenías tu pinche, Sí, toda tus pendientes y de 100, 98 era sacar muestras, ¿no? sí, casi. O O sea, me acuerdo que yo creo que donde más sacamos muestras era en Gine.
O sea, gine, afortunadamente, pues la mayoría de las señoras pues, son mujeres sanas, que pues van ahí porque más bien están embarazadas. A lo que voy es que no eran estos pacientes, por ejemplo, de medicina interna, que llevaban 3 meses internados, Sí. edematizados así, todos los brazos, que decía, ¿cómo le encuentro la vena, no? Sí. Pero sí, o sea, sí saqué muchas muestras, ni siquiera te podría decir un número, Sí, no. o sea, muchas muestras. Y eso que luego las trataba de evitar, ¿eh? Y luego, luego mis Se la dabas compañeros... a tu comip. Sí, a mi comip, o a mis comips en general, ¿no? Sí. Yo decía, ay, chambién, ¿no? Yo aquí los apoyo moralmente. Sí, pero ya demuestras nunca. No. Sondas, por ejemplo, o sea, sí me tocó. O sea, eso sí. Considero que donde más metí mano yo, por ejemplo, fue en urgencias. Uh-huh. Ahí pues yo creo que en la mayoría de los hospitales pues está muy cabrón. O sea, la cantidad de gente y todo, y es un pinche desmadre, güey. Claro. O sea, y ahí manos es lo que también falta. Y yo roté, por ejemplo, en trauma y ortopedia. Uh-huh. Entonces también, o sea, me di vuelo. O sea, con eso hice un chingo de cosas. Yo creo que más de las que debería, o sea, eso sí. Ah, sí, me contaste. Más de las que debería. Te andas metiendo en problemas residentes, ¿no? Ya, no, pero mi residente me apoyaba, mi servicio me respaldaba. Ok. O sea, no, pues es que esa, güey, o sea, imagínate, había mucha gente y era una fractura expuesta y todo, pues hay que lavarla. Y ahí en urgencias, la jefa de enfermera, o sea, me manda por un tubo, güey, y me dice, no, aquí no hagas tus cochinadas, que yo sé que está mal, ¿no? O sea, lavar pero, o sea, pues, güey, no había quirófanos, o sea, no había quirófanos, no había nada, o sea... A veces el paciente lo requiere, exacto, ¿no? Y pues, güey, primero el paciente, cabrón. Claro. O sea, eso. Entonces, pues, yo hice caso omiso, ¿no? A esa indicación. Entonces, pues, le dije como, no, o sea, lo voy a hacer, ¿no? O sea, no había de otra, güey. O sea, ya lo hice, ya nada más me mandan llamar a mi R más y la chica me dice, no, ya supiste el desmadre que hizo tu MIP, así, ¿no? Como ya supiste, no, ¿qué hizo? Y ya, y después yo le hablo a la jefa de urgencias y le digo, no, pues es que tenemos este problema, pero pues aquí la jefa de enfermería no quiere que... Y ya la jefa de urgencias muy amablemente dice, no, pues abrimos un quirófano. Okay. Yo, pues claro, o sea, pues hay que solucionar. Y abrieron el quirófano, ¿no? O sea, ya metieron al paciente y ya lavamos, pero nos metieron un escrito. O sea, y al día siguiente, pues estábamos de guardia y ya posguardia nos manda a llamar el jefe de servicio y yo, puta madre. Y ya me dice mi residente, no hay pedo. Y ya nos da nuestra hojita, pero nada más fue a él. O sea, nada más fue a él. Y porque también le echó huevos, ¿no? O sea, cuando estaba hablando. No, pues es que aquí la LIC se pone que no sé qué, pues, o sea, así como que pregunta si sé o no, y pues obvio sé que... Claro. Pero pues son cosas, ¿no? Que suceden en el hospital, ¿no? O sea, al final de cuentas, pues también son pinches pedos administrativos que nosotros qué chingados, ¿no? O sea, como médicos que... Pero pues ahí... Te digo, eso, hice además muchas cosas, pero fue en esos, ¿no? O sea, que siento que aquí no lo podría hacer. Claro. ¿Sabes? Sí. O sea, por ejemplo, de primera instancia, aquí muy pocos hospitales tienen esa rotación de trauma y ortopedia. Güey. Sí. O sea, no todos. Bueno, y sí, de hecho, o sea, porque a mí también... Te tocó, ¿no? Rotar por trauma. Y, o sea, parte de los servicios del internado es medicina familiar, ¿no? Medicina comunitaria. No, pues tanto nada, ¿no? Tanto en tu hospital como en el mío, nos quitaron esa rotación y nos metieron trauma y ortopedia. Y se agradece. Sí. ¿Qué digo? Yo tuve otro tema ahí. Sí. Porque cuando ponen eso, ponen la mitad de mis 2 meses trauma y la otra mitad uro. Sí. Entonces no es que tuviera algo contra uro, güey. O sea, uro está chingón, güey. O sea, pero pues, güey, yo amo trauma, güey. Claro. Yo quería mis 2 meses y me lo cortan. Entonces, pues, aparte de eso innovaron con ustedes, ¿no? Porque eso no se hacía. No se hacía y dijeron, a este pendejo le gusta, quíteselo. Y yo, ya. Y otro oficio me metieron. Bueno, y digo, para ir como tocando así puntos, ¿no? O sea, en general, ambiente. O sea, el ambiente hospitalario, en general, ¿cómo crees que es dentro del hospital? Digo, dentro de la Ciudad de México, perdón, y fuera. O sea, ¿cómo cambia? Yo, o sea, creo por poca experiencia como estudiante y lo que platican, más tóxico aquí. Sí. Que, bueno, de mi parte en Monterrey. Sí, yo también creo. O sea, más tóxico aquí. Y eso que mi hospital estaba pesado. Sí. O sea, sí, tú no. Mi hospital fue muy pesado, o sea, era muy pesado con los internos y más mi generación de que éramos muy poquitos, o sea,
casi siempre habían sido como 50 internos, mi generación fue de 30. Entonces se nos cargó un poco más la mano. Pero a pesar de eso, el ambiente no se sentía tan feo. O sea, Sí. pues sí había así sus excepciones de recién, como en todos Como lados, en todos ¿no? lados. Pero aquí, o sea, aquí sí en Ciudad de México, para empezar, sí creo que las jerarquías aquí son súper marcadas. Eso también. Súper marcadas. O sea, si es de que aquí, si eres interno al R1, De usted. cuidado que le hables de tú. De usted, sí, la mayoría. Oye, pero nos llevamos 2 años de edad. Cállese. Aquí Sí, le sí. hablas, Aquí ¿no? me respetas, mi Y te digo, niño. yo la verdad, tú me conoces, soy alguien que procura que a alguien que tiene un rango superior hablarle de usted, pero a veces es un poco difícil alguien que no te lleva tanta edad y con quien Claro. empiezas a crear confianza, hablarle de tú. Y sí llegué a saber de casos aquí en Ciudad de México que regañaban. Sí. O sea, oye, está bien que haya... Nos llevemos bien, Pero cuidado, ¿no? O sea, hay que poner la línea. un putazo. Y sí, creo que aquí, te digo, en Ciudad de México sí es como mucho más exigente esta parte de La jerarquía. respeto y de que no puedes quejarte, de que no puedes, o sea, sí está fuerte, ¿no? Sí. Ya yo cuando llegué, igual roté primero por medicina interna. Que igual también hay una historia muy con los DMI, ahí en Monterrey, de que me descubrieron mi Twitter y todo. Y yo, Sí. Pero igual me acuerdo que llegamos y ya el R1, R2 y todo, doctor, ¿cómo está? Buen día. Soy tal. No, cálmate, güey. Yo soy tal, güey. O sea, dime por mi nombre. No, ¿cómo cree? Pues usted es el residente, ¿no? O sea, porque tenemos esa costumbre, ¿no? Aquí. Sí. O sea, pues, güey, como estudiante, al MIP le hablas de usted. Sí. O sea, ¿estás de acuerdo? O sea, es como de doctor y eres MIP aquí. Entonces allá, pues era peor y luego se reía, ¿no? Así como, estos pendejos, ¿no? O sea, qué chingado. No, Aferrados. dime, sí, no, dime de tú, güey. Y eso también es algo que te sorprende, ¿no? O sea, una diferencia muy grande. Sí. O sea, muy grande para mí. Y pues me gustaba, ¿no? O sea, porque sí daba como un ambiente, como tú dices, más más light, ¿no? O sea, igual con ningún residente tuve tema, ¿no? O sea, en esa parte de porque ellos lo pedían, ¿no? Sí. No, a mí me hablan de tú. Sí, yo Entonces, también pues, creo que fuera, digo, siempre habrá sus excepciones, tanto de hospitales como de todo, pero creo que en general sí es más, o sea, afuera es un poco más light, ¿no? Y a veces el internado es un año de la chingada, a final de cuentas, y que es muy necesario. pesado. Es necesario. Es necesario. Me gustaría a mí, ya te había dicho en algún momento, 1 año y medio de internado, sin 6 servicio. meses. 6 meses de servicio social. Digo, el SIN ya sería otro tema, Sí, pero por ahorita 1 año y medio / 6 meses de servicio, ¿no? Bueno, sí. O sea, tú sabes lo que yo opino del servicio social. Sí. Sin embargo, sí creo que el internado, y digo, no lo comentamos ahorita porque queremos que sea otro video, ¿no? Pero el internado sí creo que es un año sumamente necesario para la formación del médico. O sea, Sí, creo definitivo. que es cuando explotas todos los conocimientos prácticos, ¿no? Y entonces, entrando a eso, güey. O sea, ya hablamos del ambiente, las jerarquías, la práctica, en general, dentro de la Ciudad de México o fuera. Yo me voy por fuera. Por fuera. Práctica. Sí, digo, por lo que hablábamos, ¿no? Sí. De que a final de cuentas aquí hay muchos más residentes, los residentes también quieren practicar porque ya se van a dedicar a eso. Entonces, yo sí, digo, yo por ejemplo, en los hospitales que llegué a rotar y que me tocaba, por ejemplo, hacer trauma, hablando estrictamente de la ortopedia, o sea, aquí luego no me dejaban hacer nada, o sea, pero no me dejaban luego ni poner un yeso, o sea, de que era, espérate, eso es del residente. Sí. Y a donde yo llegué, digo, igual donde hice trauma, me tocó la mala fortuna, perdón, de que me tocó en mis meses de noviembre y diciembre, entonces ya no había presupuesto, entonces ya casi no se operaba ni había ingresos, pero... Ya le ponías nomás un yeso, una pasta, una sí, pasada. ahí un papel de baño. Sí. Un cartoncito y para afuera. Y vámonos. Pero, ahí, o sea, lo que sí es que viví que desde que entré era, no, a ver, tú vente, haz esto, tú jálale, mete, ayúdame. Y por ejemplo, yo esa parte, te digo, tal vez tiene que ver un poco la edad, pero en todos los hospitales que yo roté aquí en Ciudad de México, jamás me sentí como que pudiera desarrollar una, digamos, amistad con los residentes. Y en el internado, que lo hago fuera,
Sí, ¿no? Sí, claro. Y además de que te daban esa confianza, o sea, de que te hacían sentir un médico más, ¿no? Y yo sí, pues cuando rotaba aquí en Ciudad de México y veía a los internos, pues sí, los internos eran, no, pues es que yo soy el que hace la papelería, ¿no? Sí, justo. Que te digo, habrá sus excepciones, no, Sí, estoy, sí. no estoy hablando de todo, pero en promedio, o sea, en forma muy general, Es eso. sí es una realidad. Entonces, yo también ahí creo que práctica igual se la lleva afuera. ¿Tú qué opinas de esta famosa frase de el internado lo tienes que hacer cerca de tu casa? Ah, es difícil, ¿no? O sea, Sí. yo creo que sí es demasiado personal esa parte, en el sentido que, pues, sí, también hay muchas personas que son muy aprensivas, ¿no? En ese aspecto con la familia Claro. y, pues, muy válido, ¿no? O sea, muy válido que también, donde sea que lo hagas, sea igual en Ciudad de México o fuera, también tiene que estar cerca de tu casa, ¿no? O sea, para que puedas Sí. descansar, ¿no? O sea, yo creo que, digo, cuando nos dicen esto se refieren más a seguir teniendo el apoyo de tus papás. No económico, porque económico lo tienes que seguir teniendo sí o sí, Sí, ¿no? sí. Porque, pues hay que decirlo, tal vez, si hay alguien que no lo sepa, la beca del internado son 1,800 pesos al mes. Que no te alcanza para un carajo. Uh-huh. O sea, ya cualquier cosa que quieras comprar en la actualidad cuesta 1,800. Exactamente. Un termo, ese cigarro que te estás fumando en ese momento, 1,800. Ya todo. Ya todo está de la chingada. Entonces sí. Bueno, en ese sentido, te digo, yo creo que sí es mucho de cada quien, ¿no? O sea, esa parte. Y yo creo que la mayoría igual es pensamiento, porque no estoy seguro, pero pues la mayoría que se queda en Ciudad de México, que reside y todo, pues es por esa parte de estar con el apoyo, ¿no? O sea, claro. Porque también se necesita ese apoyo, ¿no? Ese apoyo emocional y todo también se necesita, ¿no? O sea, de cierto modo, porque si bien es bien pinche pesado físicamente, o sea, porque pues es algo nuevo, güey. Sí. Pues es algo nuevo, ¿no? O sea, como dices, los estudiantes allá en Guanajuato, o sea, iban una vez cada 15 días, ¿no? O sea, y es la guardia de que, como dices, 10 a 6. Uh-huh. Y pues ahora, de un día para otro, casi empiezas a hacer tus guardias. Y pues son 30, 36 horas, la chingada. O sea, obviamente te cansa y obviamente la presión y todo, pues sí te genera un poco, pero digo, eso es muy respetable, ¿no? O sea, esa parte de hacerlo cerca de tu casa, cerca de tu núcleo familiar y todo, pues digo, cada quien. Yo creo que está bien porque al final de cuentas el internado, o sea, como tú dices, el internado es pesado donde sea, Sí. ¿no? Donde sea. No. En algunos, no, realmente sí, donde sea, ¿no? O sea, sí. Ciudad de México, fuera, público, privado, o sea, es pesado, porque a final de cuentas es algo que te rompe tu ritmo. Sí. O sea, de que tú, pues, antes te acostumbrabas a estudiar, a ir a la escuela en la mañana, estudiar en las tardes y en la noche a descansar. Y aquí no, porque en el internado ya empiezas con estas famosas guardias ABCD. Antes eran ABC, que pesado. Sí. Y entonces cada 4 días tienes que estar, ponle tú que si tu internado es un lugar donde te permite dormir, de todos modos estás durmiendo fuera de tu casa. Claro. En un colchón mugroso, incómodo, te tienes que, a veces no te bañas, o si te bañas, pues te bañas en un baño donde muy dudoso. No había. ¿No había? Ni siquiera para eso. No había. Entonces, al final de cuentas, pues sí te rompe este ritmo y sales y lo que quieres hacer cuando sales de una guardia es irte a dormir, ¿no? Sí. Hayas dormido o no hayas dormido, lo que quieres es ir a descansar en tu camita, ¿no? Sí. Y sí es muy cómodo esta parte de salir y llegar a tu casa y que esté ya el plato servido, claro, la ropita lavada, o sea, eso está padrísimo. Sí. Porque, por ejemplo, yo cuando me fui, lo de la ropa estaba bien complicado, o sea, sí, luego ya ni planchaba, yo decía, ya, vámonos así, o luego... Es que también es el pedo de que tú ibas de blanco, güey. Sí, justo. O sea, yo nada más hacía aventar a la lavadora mis quirúrgicos y así lo sacaba, ¿no? Vámonos. Yo luego no tenía camisas y me iba de playeras así deportivas. Ay, Dios santo. Con bata. No. No, es que es bien pesado. Y pues no comíamos bien ahí. fifas, güey, también. Sí, güey, sí, me mamá. Así de la América, ¿no? Ta madre. Bueno, pues ya. Y entonces, o sea, digo, yo llegaba y pues tenía un chingo de hambre, pero pues no quieres cocinar, ¿no? Entonces, ¿qué era?
pídete. A ver, pídete una pizzita, pídete una hamburguesa. Entonces, Comías de la chingada. comías de la chingada todos los días porque esa era tu rutina de todos los días, ¿no? Sí. Entonces, creo que ahí es una gran ventaja para los que viven dentro de la ciudad. Sí. Tal vez hacerlo dentro, o sea, el internado aquí mismo, el que te puedan apoyar tus papás en ese aspecto, pues está padre. Sí. Sin embargo, creo que si eres alguien de fuera y vienes a Ciudad de México sin ese apoyo, creo que no le estás sacando el provecho a tu internado como Sí, podrías, ¿no? Sí, no, y también es parte, como te digo, o sea, es una experiencia nueva. Ey, O sea, también es una parte de independencia, de cierto modo, o sea, no completo, obviamente, pero pues ya de que vives solo, bueno, con roomies, a huevo tienes que rentar con roomies y todo, pero pues es una experiencia, ¿no, güey? O sea, ya a los 25, 26 años, bueno, 24, ¿no? La mayoría, ¿no? O sea, la 24, mayoría 25, 20, lo que sea, pues ya 20. te agarras ahí una experiencia nueva de independizarte y de vivir todas estas cosas, ¿no? O sea, Sí. pero sí. Y es padre, Y ahorita padre. que dijiste de la comida, güey, o sea, no sé en tu hospital cómo era la comida. Deliciosa, güey. Sí. Sí. O ¿Platillo sea, favorito? había sus días. Mi platillo favorito, pues es que los chilaquiles, pero en general me maman los chilaquiles. ¿También te dan chilaquiles? También me daban chilaquiles, pero a veces de desayuno, güey, nos daban como una tortita de arrachera así con queso, de bistec con queso, no sé qué era, güey. No creo que sea rachera, güey, también tú. Güey, nos daban de comer Sí. muy bien, muy bien. Ok. Si encuentro una foto, ahí les pondré Sí. en la edición una foto de cómo nos Pero daban ese de era comer. tu Sí. mayor. Ese desayuno era madre, porque además nos daban pancito dulce, güey. Entonces era la tortita, pancito dulce, a veces frutita, a veces siempre había café. El café más malo del mundo, pero Café. café, Sí, al final sí. de cuentas. Sí, Ah, la neta es que en ese hospital, en cuestión a la comida, se ¿está rifaba. buena? Porque además, cuando estabas de guardia, te daban de comer 4 veces, güey. Sí, claro. O sea, la cena y la colación, ¿no? exacto. Desayuno, comida, cena y una colación. Entonces, la verdad es que sí, en esa cuestión, sí, muy buena. No, a mí eran jueves de chilaquiles, güey. O sea, ya era así. Ya de rigor, jueves de chilaquiles, güey. Y claramente verdes. Verdecitos Bien. con pollo. Bien. Aquí no Con queremos pollo. gente. No, aquí no queremos chilaquiles rojos. Si eres o sea. alguien que te gusta el chilaquil rojo, salte. Sí. Salte de este video. Y vuelve a entrar. Ya recapacitado. Danos like y salte. Y chilaquiles, así, cabrón. Y odiaba, güey, cuando me daban pinche queso panela, güey, en salsa verde, Sí. con cebolla, güey. No, era horrible, cabrón. Porque, pues, imagínate, estás posguardia y ya te ruge la pinche tripa, güey. Ya estás ya todo ahí valiendo madre. Y bajas al pinche comedor y así, porque lo ponían en un pizarroncito. Lo ponían en el pizarroncito el menú y veías, ¿no? El queso con salsa. Y yo, puta madre, o sea hoy trago mal. O sea, hoy mi posguardia va a estar mal. Sí. O sea, ya. Luego daban hotcakes también. Se rifaban los hotcakes. Pero la comida yo le pondría un 7 de 10. Ok. Y me veo generoso porque me gustó el hospital nada más. O sea, pero de ahí en fuera, no había otra cosa que me gustara, güey. Ok. Pero eso también es importante, ¿no? O sea, en la comida y todo, porque también nos daban chance. Sí. O sea, sí. Porque también había escuchado de otros que era como de, 15 minutos para comer y chinga los pendientes, ¿no? Espérate, güey, o sea, la comida, güey. Se supone que nosotros era así. Digo, luego. Sí, te daban 15 minutos. Luego mi rotación sí le valía. Yo quejándome aquí y el tuyo también estaba bien. No, es que sí, te digo, donde yo estuve, pues sí fue un poquito de guerra, o sea, más de guerra que en otros lados. Sí. De hecho, te digo que ahí predominan los de la Universidad de Guanajuato, ¿no? Sí, claro. Entonces, a todos cuando es su acto público y eligen plazas, a los que se van al general les conocen como los Warriors, porque o sea... Está cabrón. Entonces suben su foto así, los nuevos internos, los nuevos Warriors, ¿no? O sea, porque... Ahí se sabe. Sí, ahí se sabe... Y fíjate que es distinto, porque allá en el metro, la mayoría éramos del poli, güey. O sea, la mayoría de internos éramos del poli. Pues fíjate que esa es otra parte que tal vez yo viví mucho, que en la Ciudad de México como que luego no te hacen caso también por tantas universidades que hay, ¿no? Sí. O sea, nosotros éramos del poli, ¿no? Pero del poli estaba la nuestra, que es la de homeopatía, y luego está la superior y está el SIGS. Luego, la UNAM tiene la Facultad de Medicina, tiene la Iztacala y Zaragoza. Luego tienes una de la UAM, creo, nada más. Y luego vienen
todas las privadas. Las privadas. Uh-huh. Anáhuac, Tec de Monterrey, VM, West Hill, La Salle, San Luke. Entonces, a mí me tocó vivir como de estudiante, de que pues era, pues sí, o sea, los del Poli, pero mejor vengan a Chapacá los de La Salle, ¿no? Sí. Otro temita, ¿no? O sea, el dinerito manda, ¿no? Y fíjate que allá no, allá al contrario, exacto. ¿no? O sea, ¿qué digo? Como en todos lados, pues hay variedad, ¿no? O sea, había EMIs, que así se le dice a los internos del TEC. Uh-huh. Había EMIs que pues se rifaban, güey, ¿no? O sea, uno que otro, güey. Pero había otros, no mames, güey, o sea, mejor no vengas, güey. O sea, yo sí tenía luego pedos, ¿no? O sea, con ellos, porque era como, no, ¿qué tal? Que la chingada es esto, ¿no? Ay, no, pero no. Igual en cirugía, o sea, yo vengo a quemar gente, güey, o sea, en cirugía, como tú dices, parecían estudiantes, güey. 10 de la noche ya estaban ahí en urgencias, su camita y la chingada. Pues, güey, yo en putiza, güey. Y subiendo y bajando, que la chingada. Los EMIs. Los EMIs ya con su camita y todo, y yo, estos güeyes, ¿qué pedo, güey? O sea, yo decía, qué chingados, ¿no? Porque pues era una putiza, o sea, y pues todos agarrábamos, según era parejo, ¿no? O sea, el pedo. Pero te digo, había otros semis que se rifaban. Sí. ¿no? O sea, los que más como que congeniamos era UDEM y el Poli. O sea, y la UDEM también es privada, ¿sabes? O sea, y fíjate, de la UDEM también guerreros, güey. O sea, que por ejemplo, a mí me gustó mucho mi internado por la variedad que hubo, porque te digo, sí, la gran mayoría eran de la Universidad de Guanajuato. Que la Universidad de Guanajuato Medicina está en León, ¿no? Ajá. Pero también teníamos algunos que venían de se llamaba UKI, creo. La verdad no me acuerdo bien el nombre. Me van a quemar mis amigos de ahí, me van a decir hijo de la verga. Sí. Pero también, o sea, estaban en Irapuato. Ok. O en Celaya. No sé. Sí. Pero no era León. Sí. Perdónenme, los quiero. Sí. Algo que no era León. Sí, teníamos a los de la Autónoma de Guadalajara. Ajá. De Guadalajara. De Ciudad de México veníamos algunos de la UNAM y otros del Poli, ¿no? Uh-huh. De la UNAM. Creo que FES Zaragoza. Ok. Creo que sí. Pero era FES. Sí, Zaragoza, estoy casi seguro. Y luego había unos de Oaxaca, de la Anáhuac. Uh-huh. Entonces siento que como que sí había mucha variedad y estaba súper padre porque pues te complementas muy bien porque esa parte creo que en el internado te unes mucho con tu rotación, ¿no? Sí, obvio. O sea, yo ahorita pues ya pasó bastante tiempo y yo así lo sigo estimando muchísimo, como si los hubiera dejado de ver ayer, porque al final de cuentas sí creas un vínculo muy chingón. O sea, pasas tantas cosas tan gachas acompañado de ellos que sí, como que vives el trauma con ellos, ¿no? Sí. Entonces sí es una parte bien padre. Pero fíjate que yo no, o sea, en ese aspecto de pasarla mal o algo así, güey, o sea, no tanto. O sea, te digo, para mí el hospital es muy light en ese sentido. Uh-huh. O sea, entonces no... O sea, creamos ese vínculo, la neta, pues... Digo, más por, obviamente que estábamos en el hospital, pero pues también porque salíamos, ¿no? O sea, por fuera, ¿no? Del hospital. Entonces, ¿qué digo? Siempre pasa, ¿no? De que vas a una reunión, a una peda, güey, y sigues hablando del internado, ¿no? Y del hospital y de todo. Entonces, era muy cagado y de ahí, ¿no? O sea, a la fecha, ¿no? O sea, con el Orlando y todo, que él no fue de mi rotación, por ejemplo. Claro. O sea, él no estaba en mi rotación como tal. Pero... pues igual, ¿no? O sea, como dices, ese vínculo que haces, pues está súper chingón, sí. ¿no? O sea, y como también es una parte que no éramos, pues no éramos tantísimos, ¿sabes? O sea, tampoco éramos así un chingo. Claro. Que dijeras tú, estábamos como separados. No, o sea, siempre era como que nos uníamos. Sí había sus grupitos, como en todo, pero hasta ahí, o sea. Pero sí, el vínculo que creas en el internado yo creo que es uno de los más fuertes, ¿no? O sea, ya... porque eso pasa, ¿no? O sea, de que tienes amigos en la carrera, tus 5 años, amiguísimos y todo, el internado se dejan de ver, valió madre, pero los amigos del internado los sigues viendo. Sí. ¿No? O sea, y de ahí para arriba, ¿no? O sea. Sí, creo que creas un vínculo mucho más fuerte. Y luego, pues también pasa que llegas al servicio y son actividades ya más individuales, ¿no? Claro. Ya no compartes o ya no estás como con tantos médicos. Sí. Entonces creo que también como que añoras eso. Sí. O sea, yo la verdad es que había días en mi internado muy feos, así que neta no quería ir.
Pero pues llegaba y estos güeyes pues nos poníamos a pendejear y así, y como que te lo hacen más ameno. Como Claro. que dices, bueno, por lo menos, pues estos güeyes me están echando la mano a que no me sienta tan mal, ¿no? Y bueno, entonces, tú, ¿cuál es, o sea, en tu experiencia, lo que viviste aquí en Ciudad de México y lo que viviste allá en Nuevo León, cuál dirías que son cosas a favor de hacerlo en Ciudad de México, sus contras, y luego a favor y en contra de hacerlo específicamente en Nuevo León? Vamos a hablar de Nuevo León. Madre. Pues en contra de la CDMX, pues ya conoces la mayoría de los sistemas, ¿no? O sea, ya sabes más o menos cómo es la onda. Como tú dices, la mayoría pues también es algo más administrativo. También te ponen, yo creo que unas chingas más cabronas aquí. Sí. O sea, físicamente. La toxicidad considero que sí es mayor. Aquí. Y a favor de aquí, pues también es la parte del vínculo, del núcleo familiar que tienes. Y ya, yo creo que es el único a favor. O sea, porque también es subjetivo, ¿no? O sea, Sí. yo la verdad amé mi internado allá y yo creo que de allá el contra que le pongo sería nada más, por ejemplo, en Pedia. En Pedia me faltó más, más práctica. Ok. En esa parte, un poco más academia, más o menos, pero porque no había hospitalización en el hospital. ¿Qué más? O algo en contra, la toco, pero eso en todos lados. O sea, no me gusta, pero pues eso es mío. O sea, no pasa nada. ¿Y qué más? No, pues ya, nada más eso. De ahí en fuera, a mí me encantó mi pinche internado. Academia, práctica, ambiente, todo me llevo bien. O sea, ¿y tú qué? ¿Qué chingados? Yo casi coincido. O sea, yo creo que de aquí, de Ciudad de México, a favor, o sea, creo que los pros que tiene es, o sea, si tú quieres hacer tu residencia en Ciudad de México, pues tal vez estar en el hospital donde quieres estar, claro. O sea, donde quieres hacer la residencia, pues te da un plus, ¿no? De decir, pues aquí fue interno. Sí, justo. La parte de si tú ya vives en Ciudad de México, ya no tienes que pagar renta, vives con tus papás, a lo mejor y si tus papás pues te pueden apoyar en ese aspecto, incluso de hasta llevarte al hospital y recogerte, pues qué padre, ¿no? ¿Qué más le vería como pro? Tal vez Ciudad de México sí se ha como que ha dado a conocer que es un poco más académico, ¿no? O sea, porque aquí yo creo que como está tan idealizado Ciudad de México, entra una gran cantidad de buenos residentes a Ciudad de México, ¿no? Okay, sí. La realidad es que la Ciudad de México es la primera que se llena, ¿estás de acuerdo? Entonces, a veces los puntajes más altos del ENAM se concentran en Ciudad de México, entonces tal vez tienes como que compartes un poco más con esta gente que pues en teoría sabe más porque tuvo más puntaje en el ENAM, en teoría, ¿no? Sí. Como contras, yo sí creo que esta parte del ambiente tóxico sí predomina más aquí en Ciudad de México y sí te hace tanto tus años como estudiante como incluso de interno y no se diga de residencia, pues te hace que lo vivas más pesado, con más estrés. Claro. Pues no sé, como que yo sí creo que aquí practicas muchísimo menos que en otros lados, o sea, aunque aquí hay muchos pacientes, digo, hay muchos residentes, ¿no? Sí. Y pues 100%. a veces sí, digo, si como estudiante luego pues, no podías practicar y yo veía a los internos que tampoco, entonces, pues no, o sea, la verdad es que no. Okay. Y hacerlo fuera, específicamente ahí en donde yo estuve, un contra es que sí, el interno tiene que ser todo, depende, o sea, el hospital depende completamente del interno, y entonces sí te cargaban esa responsabilidad, ¿no? Entonces sí era de que casi, si el interno no lo hace, nadie lo hace. Chingó a su madre, ¿no? Sí. Entonces creo que sí fue muy pesado, muchas veces sí, o sea, no nos dábamos abasto, o sea, éramos... Sí, en cada servicio éramos 9, bueno, en mi servicio en mi rotación fuimos 9. ¿9 internos? 9 internos por servicio y no nos dábamos abasto, güey, o sea, no, estaba brutal. Ya es tu equipo, güey, de fútbol o algo así, cabrón, no más. Fútbol 7, güey. Yo creo que es una gran experiencia, o sea, en cuestión, bueno,
en otro punto en contra de haberlo hecho o de hacerlo fuera en general, es la parte económica, ¿no? Tienes que pagar una renta, si no tienes la facilidad de un carro, pues transporte, la parte de la comida, porque pues a veces, si tus papás no te compran la despensa o no te hacen de comer, pues ya. Pues tú ves cómo te las arreglas. Tragaste aire. Sí, justo. Pero a favor yo sí creo que practicas mucho más. O sea, que aquí en Ciudad de México, así, si tú quieres hacer todo, puedes hacerlo todo. Sí. Los residentes tienen mucha apertura. Los mismos residentes, yo sí viví, digo, que ahí en el General de León fueron mucho más light, mucho más amigables que aquí en Ciudad de México. Te digo, a mí igual, o sea, fue un internado muy pesado, no lo repetiría. Repite lo que ibas a decir. Pero me encantó, sí. O sea, totalmente me encantó, o sea, así que, pues, yo sí considero que, y como una recomendación, los que nos lleguen a ver y que aún no han pasado eso, háganlo fuera. Váyanse. Ya somos un chingo aquí también. Sí, ¿para qué quieres ser más? ¿Para qué quieres hacer? Y si eres de fuera y tu idea es venir, que no vengas. No. Quédate donde estás. Ahí estás bien. Si la vas a pasar mal, es un año. Sí, no pasa nada. Ya después decides, ¿no? Sí. ¿Algo más? Yo creo que no. Y yo creo que repite. Repetirle. Pues bueno, amigos, igual déjenos en los comentarios las opiniones, cómo fue su internado también. Como les decimos, esto es subjetivo. O sea, realmente contamos nuestra experiencia que fue foránea. Los que lo hicieron aquí en Ciudad de México, pues igual pueden poner que pues estamos bien pendejos y que ellos la pasaron. Ellos la pasaron mejor que nosotros. Está bien, pues está bien. Podemos hacer luego un segundo capítulo de este capítulo 3. Sí, con alguien que lo haya hecho y al que nos acompañen para que nos digan igual las experiencias, igual las ponen ahí en los comentarios para ver cómo la pasaron, ¿de acuerdo? Igual, si ustedes tienen algún tema que les interese, acerca obviamente de medicina y política, acerca de la medicina en sus diferentes niveles educativos, igual déjenlo en los comentarios para poderlo checar y con gusto hacemos el video, ¿de acuerdo? Hasta luego, gracias.